Durante años creí que la abundancia era tener más dinero, más reconocimiento, más cosas. Me enseñaron que el valor de la vida se medía por la acumulación. Pero con el tiempo descubrí una verdad dolorosa. Cuanto más buscaba fuera, más vacío me sentía dentro. Don Miguel Ruiz dice que vivimos dormidos, persiguiendo ilusiones que el mundo llama éxito. Y tenía razón. La abundancia sin paz no es riqueza, es ruido. La sociedad nos enseña a correr detrás de metas que no nos pertenecen, a compararnos, competir, demostrar. Pero nadie nos enseña a detenernos, a escuchar el silencio interior donde habita la verdadera abundancia. Creemos que atraer significa forzar, controlar o manipular la realidad, cuando en realidad atraer es permitir. No se trata de conquistar la vida, sino de alinearse con ella. Y esa alineación comienza con la paz. Cuando pierdes la paz en nombre del éxito, pierdes también el alma. Puedes tener todo lo que soñaste, pero si vives en ansiedad, no posees nada realmente. La abundancia no se mide en cuentas bancarias, sino en calma interior. Es la capacidad de disfrutar lo que ya tienes sin miedo a perderlo. Don Miguel Ruiz lo llama vivir sin domesticarte al sufrimiento, porque la mente que busca aprobación vive encadenada a la escasez emocional. Cada deseo nace de una carencia, y si tu energía proviene del miedo a no tener, atraerás más vacío. Lo entendí cuando empecé a observar mi diálogo interno. Cada pensamiento era una orden que el universo obedecía. Cuando decía no tengo suficiente, la vida me respondía así será. La abundancia no comienza con la riqueza externa, sino con las palabras que usas para describir tu realidad. Eres el hechicero de tu propio destino. Don Miguel Ruiz enseña que el primer paso hacia la libertad es romper los acuerdos falsos. Y uno de los más poderosos es creer que para merecer amor o éxito debemos sufrir. Pero la abundancia no llega por castigo ni esfuerzo extremo, llega por armonía. Cuando haces las cosas desde el amor, sin miedo, la energía fluye. El universo no responde al esfuerzo, responde a la vibración. Por eso, la paz interior es el imán más fuerte que existe. La mayoría confunde abundancia con exceso. Pero la abundancia verdadera no se trata de tener más, sino de necesitar menos. Es cuando descubres que ya lo tienes todo, incluso sin poseerlo. No es resignación, es libertad. La persona abundante no mendiga atención ni acumula objetos. Comparte, fluye, confía. Vive desde la certeza de que la vida provee exactamente lo necesario en cada momento. Yo también fui esclavo de la comparación. Creía que el éxito ajeno era una amenaza. Pero con el tiempo entendí que la abundancia no se reparte, se expande. Cuando celebras el bien de otros, la vida multiplica el tuyo. La envidia es la negación de la abundancia. El agradecimiento es su puerta. Don Miguel Ruiz diría que cuando no juzgas, todo lo que miras se convierte en amor. Y el amor es la forma más pura de prosperidad. La abundancia comienza en el pensamiento, pero florece la acción. No basta con visualizar o repetir afirmaciones si tus actos contradicen tus palabras. Atraer sin perder la paz significa actuar desde la confianza, no desde la urgencia. La energía que pones en el proceso es la que determina el resultado. Siembra serenidad y la vida te devolverá equilibrio. El error más común es creer que la abundancia se manifiesta con velocidad. Pero la naturaleza enseña otra cosa. Todo crece a su ritmo. Un árbol no se desespera por florecer. Simplemente confía en su tiempo. Nosotros también debemos aprender a soltar el control. Don Miguel Ruiz dice que el amor no tiene expectativas, solo presencia. Y lo mismo ocurre con la abundancia. O la persigues, la encarnas. Y un día, sin notarlo, algo cambia. Ya no sientes ansiedad por el futuro, ni miedo por el pasado. Empiezas a disfrutar del presente como si ya lo tuvieras todo. Porque lo tienes. Tienes paz, tienes vida, tienes consciencia. Esa es la abundancia verdadera, la que no depende del tener, sino del ser. La que llega cuando por fin entiendes que nada falta cuando tú estás completo. La mente humana ha sido entrenada para sobrevivir, no para confiar. Por eso, incluso cuando todo va bien, aparece el miedo a perderlo. Es un reflejo ancestral.
una programación que nos mantiene en alerta constante. Don Miguel Ruiz dice que la mente es como un perro sin entrenar. Si no la guías, te arrastra. Y así vivimos, repitiendo pensamientos de escasez, creyendo que si no controlamos, todo se derrumbará. Pero la abundancia no nace del control, nace de la confianza. El miedo es el opuesto de la abundancia, no porque te impida tener, sino porque te hace creer que nunca es suficiente. Cuando actúas desde el miedo, tus decisiones se vuelven defensivas, reactivas, limitadas. El miedo te encierra en un círculo vicioso. Cuanto más temes perder, más te alejas de recibir. Romper ese patrón requiere coraje, el coraje de rendirte a la vida. Porque rendirse no es debilidad, es fe activa en que el universo sabe lo que hace. Don Miguel Ruiz enseña que la mayoría de nuestros sufrimientos nacen de acuerdos inconscientes con el miedo. Hemos aceptado ideas como no soy suficiente, debo esforzarme para merecer. La vida es una lucha. Pero ninguna de esas creencias es real. Son hechizos mentales, palabras que repites hasta creerlas. Y la única forma de romper un hechizo es sustituirlo por otro más verdadero. En lugar de decir debo luchar, empieza a decir elijo fluir. Cuando cambias tus palabras, cambia tu energía. Lo que declaras se convierte en dirección. Decir yo confío no es ingenuidad, es alquimia emocional. Es transformar la vibración del miedo en presencia. Don Miguel Ruiz habla del poder de la palabra impecable. Cada frase es una semilla que siembras en tu mente. Si siembras duda, cosechas caos. Si siembras fe, florece la abundancia. El lenguaje crea el mundo que habitas. La escasez es un estado mental, no una condición externa. Hay personas que tienen poco y viven en plenitud, y otras que lo tienen todo y se sienten vacías. La diferencia está en la atención. Cuando enfocas tu energía en lo que falta, generas carencia. Cuando enfocas en lo que tienes, generas expansión. Don Miguel Ruiz lo resume en una frase simple. Donde pones tu atención, pones tu vida. Aprender a dirigir la atención es el primer acto de libertad. El miedo también se disfraza de prudencia. Nos dice mejor no arriesgar, mejor esperar, mejor conformarse. Pero ese tipo de miedo no te protege, te paraliza. La abundancia llega a quien actúa desde el amor, no desde la duda. No se trata de lanzarse al vacío sin conciencia, sino de avanzar confiando en tu intuición. La vida responde a la acción alineada, no a la preocupación estancada. Cuando vives con miedo, cierras tu campo energético. Es como si levantaras muros invisibles que bloquean lo que pides. Pero cuando eliges la paz, esos muros caen. No porque todo cambie de inmediato, sino porque dejas de resistirte. Don Miguel Ruiz dice que la fe no es esperar que las cosas sean fáciles, sino recordar que puedes manejarlas. Y esa certeza disuelve la escasez. El miedo también crea comparaciones. Te hace mirar al otro y pensar, ¿por qué él sí y yo no? Pero la abundancia no tiene jerarquías, tiene frecuencia. No existe competencia en el amor universal. Cada persona recibe según su estado interno, no según el mérito aparente. Cuando entiendes eso, dejas de mirar afuera y comienzas a trabajar adentro. La comparación es ruido, la gratitud es música. La escasez desaparece cuando dejas de actuar por obligación y empiezas a hacerlo por alegría. Cuando tu motivación cambia de tengo que a quiero, tu vibración se eleva. Don Miguel Ruiz enseña que el amor verdadero no negocia, da sin miedo a perder. Así es también la abundancia, una energía que se expande solo cuando la compartes. Dar y recibir son dos respiraciones del mismo corazón. Y un día, al practicar la confianza, notas que el miedo ya no te domina como antes. Sigues teniendo dudas, sí, pero ya no gobiernan tus pasos. Has comprendido que la abundancia no se atrae con ansiedad, sino con serenidad, que el universo responde mejor al corazón abierto que a la mente temerosa. En ese instante, la escasez se disuelve y por primera vez sientes lo que significa vivir desde la fe. La gratitud es la llave que abre la puerta de la abundancia. No es un gesto educado, es un estado de conciencia. Don Miguel Ruiz dice que agradecer es reconocer la perfección de lo que ya es. Cuando agradeces, te alineas con la vida tal como se presenta,
sin exigir que sea diferente. Esa aceptación no es pasividad, es poder interior. Porque cuando dejas de resistirte, todo empieza a fluir con naturalidad. Muchas personas creen que agradecer es conformarse, pero es todo lo contrario. La gratitud no te estanca, te expande. Al reconocer lo que ya tienes, te haces consciente del flujo constante que te rodea. Lo que aprecias, crece. Lo que ignoras, se marchita. El universo responde a la vibración del aprecio, no a la del reclamo. Por eso, cada gracia sincero es una semilla de prosperidad plantada en el alma. Peterson habla del orden, Don Miguel Ruiz de la armonía. Ambos apuntan a la misma verdad. El equilibrio interior genera realidad exterior. Cuando agradeces, te ordenas energéticamente. Tu mente deja de enfocarse en la carencia y comienza a ver posibilidades. El agradecimiento transforma el miedo en confianza, la escasez en flujo, la ansiedad en calma. Es una alquimia silenciosa pero poderosa. Cada mañana, antes de que el ruido del mundo te alcance, puedes elegir agradecer, no por costumbre, sino por intención. Agradecer por lo que tienes, por lo que perdiste y por lo que aún no llega. Don Miguel Ruiz enseña que el verdadero amor no selecciona, abraza todo. Así también la gratitud. No elige solo lo agradable, agradece incluso el desafío, porque sabe que todo contribuye a tu crecimiento. La abundancia verdadera no se persigue, se reconoce. Cuando vives en gratitud, entiendes que ya estás rodeado de regalos, aire, salud, tiempo, experiencias. Pero la mente, entrenada para la escasez, pasa por alto lo esencial, buscando lo extraordinario. La gratitud te devuelve a lo simple, y en lo simple habita la plenitud. Don Miguel Ruiz diría que solo cuando miras con los ojos del corazón, ves que nada falta. Agradecer también significa soltar el control. Dejar que la vida te sorprenda sin miedo al resultado. Cada vez que intentas forzar algo, bloquea su flujo natural. Pero cuando agradeces antes de recibir, demuestras confianza. El universo interpreta esa confianza como señal de apertura y te envía más razones para agradecer. Es una ley espiritual tan antigua como la existencia. Lo semejante atrae a lo semejante. La gratitud te enseña a no depender de lo externo para sentirte completo. Empiezas a disfrutar de las pequeñas cosas sin la necesidad de convertirlas en trofeos. Don Miguel Ruiz dice que el amor no posee, disfruta. La persona agradecida ama la vida sin querer controlarla. Vive ligera, libre del peso del deseo constante. Y esa ligereza atrae abundancia, porque el universo fluye hacia lo que no ofrece resistencia. Practicar la gratitud también purifica las relaciones. Cuando aprecias a alguien por lo que es, sin exigir que sea diferente, creas conexión genuina. El juicio se disuelve, el amor se expande. La abundancia relacional nace del reconocimiento, no de la demanda. Y cuando vives en armonía con los demás, la energía de prosperidad fluye naturalmente hacia ti. El amor y la abundancia son la misma frecuencia expresada de distintas formas. Hay momentos en que agradecer parece imposible. Pérdidas, decepciones, finales. Pero incluso ahí, la gratitud puede ser un acto de fe. Agradecer en medio del dolor no es negar el sufrimiento, es confiar en que también tiene sentido. Don Miguel Ruiz enseña que la paz llega cuando dejas de pelear con la realidad. Y ese acto de rendición consciente te devuelve la serenidad, el estado donde la abundancia florece. Y un día, sin esfuerzo, descubres que la gratitud se ha vuelto tu lenguaje natural. Ya no necesitas recordar practicarla, porque te habita. Cada mirada, cada palabra, cada respiración se convierte en un gracias silencioso. Es entonces cuando comprendes que la prosperidad no era algo que debías alcanzar, sino un estado que siempre estuvo disponible. Agradecer no cambia lo que tienes, cambia lo que ves. La abundancia se sostiene en un principio universal, el equilibrio. Dar y recibir son los dos movimientos del mismo corazón. Cuando solo das, te agotas. Cuando solo recibes, te estancas. Don Miguel Ruiz dice que el amor verdadero no da por deber, da por alegría. Esa es la diferencia entre el sacrificio y la generosidad. El primero nace del miedo a no ser suficiente. El segundo,
de la plenitud interior. Dar con paz es compartir tu luz, no vaciarte. En la cultura moderna, muchos confunden generosidad con entrega total. Creen que ser espiritual es olvidarse de uno mismo. Pero la verdadera abundancia no surge del exceso, sino de la armonía. No puedes dar lo que no tienes. Por eso, cuidar tu energía es un acto de amor, no de egoísmo. Don Miguel Ruiz enseña que no eres responsable de la felicidad de los demás, solo de tu propia integridad. Cuando vives desde ahí, das sin resentimiento. Recibir también requiere humildad. Hay personas que rechazan la ayuda por orgullo, creyendo que aceptar es signo de debilidad. Pero recibir es permitir que la energía circule. La abundancia no puede entrar en un corazón cerrado. Cuando aceptas con gratitud, honras el flujo de la vida. Don Miguel Ruiz diría que el amor se multiplica cuando dejas que otros también te den. La reciprocidad es una danza, no una deuda. El desequilibrio aparece cuando das esperando algo a cambio. Esa expectativa genera tensión, y la tensión bloquea la energía. Dar desde la necesidad no es amor, es manipulación inconsciente. La abundancia verdadera solo florece cuando compartes sin condiciones, porque sabes que nada te falta. Cuando confías en que la vida se encarga del retorno, dejas de medir lo que das. El amor auténtico no lleva contabilidad. También hay que aprender a retirarse cuando tu dar ya no nutre, sino drena. Don Miguel Ruiz enseña que el respeto comienza por uno mismo. Si das desde cansancio la culpa, no estás sirviendo, estás cediendo tu poder. La paz se pierde cuando ignoras tus límites. Por eso, la abundancia equilibrada exige discernimiento, saber cuándo ofrecer, cuándo esperar y cuándo simplemente estar presente. La energía se renueva en el silencio. El equilibrio entre dar y recibir es, en realidad, una conversación con el universo. Cada acción consciente envía un mensaje. Estoy disponible para fluir. Cuando das amor, recibes claridad. Cuando compartes conocimiento, recibes sabiduría. Cuando ofreces tiempo, recibes presencia. Don Miguel Ruiz enseña que el amor no se agota. Cuanto más lo das, más se expande. Pero solo si lo haces desde la plenitud, no desde la carencia. A veces, la vida te obliga a detenerte para recordarte este equilibrio. Cuando todo se bloquea, no es castigo, es ajuste. Es el universo invitándote a mirar si estás fluyendo o forzando. Si tu energía está equilibrada, las cosas suceden con naturalidad. Si no, se traban. Don Miguel Ruiz dice que el alma cansada no puede crear abundancia, porque su vibración está agotada. Descansar también es un acto espiritual. El acto de dar consciente te libera del apego. No das para controlar, das porque confías. Entiendes que todo lo que sale de ti regresa transformado. Tal vez no de la misma fuente, pero siempre vuelve. Esa confianza te llena de serenidad. La abundancia no es retener, es circular. Como el aire, como el agua, como la vida misma. Si intentas poseerla, se estanca. Si la dejas fluir, te sostiene. Don Miguel Ruiz dice que cuando das amor, te das a ti mismo. Esa es la esencia de la abundancia. Comprender que no hay separación entre lo que entregas y lo que recibes. Cada gesto amoroso amplifica tu propia energía. Por eso, cuando ayudas desde la paz, no te vacías, te multiplicas. La abundancia crece cuando tu intención es pura. Cuando das porque te sientes completo, no porque te sientes vacío. Y un día, sin darte cuenta, descubres que ya no das por costumbre ni recibes por miedo. Todo se ha vuelto natural, como respirar. Fluyes con la vida sin forzarla. Das sin ansiedad, recibes sin culpa. Sientes que el universo es un ciclo perfecto que responde a tu frecuencia. Y en ese fluir tranquilo, entiendes que la verdadera abundancia no está en lo que pasa por tus manos, sino en el equilibrio con que eliges sostenerlo. La abundancia verdadera se pone a prueba cuando llega el éxito. No cuando falta, sino cuando sobra. Don Miguel Ruiz enseña que el verdadero reto no es crear prosperidad, sino conservar la paz cuando todo se multiplica. Muchos pierden su equilibrio justo cuando logran lo que soñaban, porque olvidan que la abundancia sin conciencia se convierte en carga. El éxito externo sin serenidad interna termina vaciando el alma.
El mundo celebra el tener, pero pocas veces valora el ser. En la carrera por acumular, muchos sacrifican lo más sagrado, la calma. La mente que no ha aprendido a detenerse se vuelve esclava de su propio impulso. Don Miguel Ruiz dice que el mayor enemigo del alma no es el fracaso, sino la identificación con la imagen de éxito. Cuando tu valor depende de lo que logras, tu paz se vuelve frágil y tu abundancia efímera. Para mantener la paz, hay que recordar el propósito. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Desde dónde nace tu ambición? Si tus metas provienen del miedo a no valer, ninguna cantidad será suficiente. Pero si nacen del deseo de compartir, de crear, de servir, la abundancia te sostendrá sin romperte. Don Miguel Ruiz enseña que cuando actúas desde el amor, el éxito deja de ser una meta y se convierte en consecuencia. La mente egoica siempre quiere más dinero, más reconocimiento, más control. Pero la vida espiritual te invita a lo contrario, a soltar, a comprender que lo que es para ti permanecerá sin esfuerzo. El desapego no significa indiferencia, significa confianza. Don Miguel Ruiz dice que cuando ya no necesitas poseer, el universo te lo entrega todo. La paz llega cuando dejas de luchar por retener. Mantener la calma en medio del ruido es una práctica diaria. No se logra con palabras, sino con presencia. Cada respiración consciente es un recordatorio de que estás aquí, ahora, y que nada externo define tu valor. Cuando aprendes a regresar al presente, el éxito deja de ser una fuente de estrés y se convierte en una oportunidad de expansión. La mente tranquila es el terreno fértil de la abundancia. A veces, perder algo que creías indispensable es la manera en que la vida te recuerda lo que realmente importa. Don Miguel Ruiz enseña que las pérdidas no son castigos, son depuraciones. La abundancia no se mide por lo que conservas, sino por lo que puedes dejar ir sin perder tu paz. Cada desapego consciente limpia tu energía y abre espacio para algo más auténtico. La verdadera abundancia incluye equilibrio emocional. No puedes atraer bienestar si vives en tensión constante. El alma necesita descanso tanto como el cuerpo. Don Miguel Ruiz aconseja aprender a decir no cuando algo roba tu paz, porque cada no desde la conciencia es un sí a ti mismo. Proteger tu energía es una forma de respeto espiritual, un acto de amor propio que sostiene todo lo demás. El éxito no debería cambiar quién eres, sino amplificar tu esencia. Si te aleja de tu paz, no es abundancia, es ruido disfrazado de logro. Don Miguel Ruiz dice que el poder sin conciencia destruye, pero el poder con amor transforma. La verdadera grandeza no se demuestra, se encarna. Eres abundante no cuando todos te miran, sino cuando puedes estar solo contigo y sentirte en paz. La vida siempre te presentará desafíos, incluso cuando todo parece estable. Es su manera de recordarte que el crecimiento no termina. Don Miguel Ruiz enseña que cada situación difícil es una oportunidad para practicar tus acuerdos. Puedes reaccionar con miedo o responder con sabiduría. Mantener la paz no significa evitar el caos, sino atravesarlo sin perder tu centro. Ahí se revela tu verdadera fortaleza. Y un día, en medio de todo lo que lograste de lo que perdiste, te das cuenta de algo profundo. La paz no depende del resultado, depende de tu conexión con lo divino. Cuando esa conexión es firme, nada externo puede romperte. Entiendes que la abundancia no se mide en éxitos visibles, sino en serenidad interior. Has aprendido a vivir desde el alma, y en ese punto, la abundancia se vuelve eterna. La abundancia consciente no es un destino, es una forma de caminar por la vida. Don Miguel Ruiz enseña que el camino de la libertad comienza cuando dejas de vivir desde el miedo. La verdadera abundancia no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de mirar el presente sin ansiedad. Cuando estás en paz contigo mismo, todo lo que llega se convierte en un complemento, no en una necesidad. Ahí comienza la plenitud. Vivir en abundancia es recordar que nada te pertenece y, aún así, todo te sostiene. Cada día, la vida te presta aire, energía, oportunidades y vínculos. No necesitas poseerlos para disfrutarlos. Don Miguel Ruiz dice que cuando amas sin poseer y recibes sin miedo, alcanzas la libertad. Esa libertad interior es la raíz de toda abundancia duradera. Es un estado donde el alma respira sin peso.
La mente busca control, pero el alma busca conexión. Mientras intentes controlar, la vida se vuelve lucha. Cuando eliges conectar, se vuelve danza. La abundancia fluye cuando no fuerzas el ritmo, cuando permites que cada cosa llegue a su tiempo. Don Miguel Ruiz enseña que lo que está destinado para ti no necesita ser perseguido. La confianza se convierte entonces en la forma más alta de inteligencia espiritual. La abundancia también se refleja en tu relación contigo mismo. Si vives en juicio, la energía se bloquea. Pero cuando practicas la autoaceptación, todo se suaviza. Don Miguel Ruiz dice que el mayor acuerdo que puedes hacer es ser amable contigo. No puedes atraer paz si te castigas por cada error. La abundancia interior nace de la compasión, del perdón silencioso que te permites para seguir creciendo. El silencio es uno de los lenguajes más puros de la abundancia. No el silencio del vacío, sino el del alma que ya no necesita demostrar. Cuando callas la mente, escuchas la vida. Don Miguel Ruiz enseña que la sabiduría no entra por las palabras, sino por la quietud. En esa quietud descubres que no tienes que buscar tanto, solo recordar quién eres. Y cuando recuerdas, la abundancia vuelve a ti como un eco natural. Vivir en paz no significa evitar el dolor, sino integrarlo. Todo lo que duele también enseña. La escasez, la pérdida y el miedo fueron maestros disfrazados que te prepararon para este estado de claridad. Don Miguel Ruiz diría que el sufrimiento termina cuando dejas de creer en tus propias historias de carencia. En ese momento, entiendes que nunca faltó nada, que siempre tuviste todo lo necesario para ser libre. La abundancia consciente no exige esfuerzo, exige coherencia. Que tus pensamientos, palabras y acciones respiren el mismo amor. Que no pidas paz mientras cultivas tensión, ni reclames prosperidad mientras siembras duda. Don Miguel Ruiz enseña que el universo no escucha tus deseos, escucha tu energía. Y la energía más poderosa no es la del deseo, sino la de la gratitud constante. Cuando logras vivir desde la presencia, cada instante se vuelve completo. Ya no esperas a que algo externo te llene, porque la plenitud ya está dentro. Don Miguel Ruiz dice que el cielo no está en el futuro, está en la conciencia de la hora. La abundancia real no se construye, se reconoce. Estaba ahí desde siempre, esperando que soltaras la necesidad de buscarla. Y entonces llega la calma. No una calma pasiva, sino profunda, expansiva, viva. Comprendes que la abundancia no es un premio, es tu estado natural cuando dejas de oponerte a la vida. Todo lo que antes perseguías comienza a acercarse por sí solo, atraído por la serenidad que emanas. La paz se vuelve tu mayor riqueza y la gratitud, tu forma de orar. Al final, descubres que la verdad que cambió tu camino no era una técnica ni una fórmula, sino una comprensión. No tienes que luchar por la abundancia, solo recordar que ya eres parte de ella. Don Miguel Ruiz diría que cuando el amor guía tu vida, todo lo demás fluye con gracia. Esa es la abundancia verdadera. Vivir ligero, confiar en la vida y saber, sin duda, que todo lo que necesitas ya está en ti. Rama Destellos.